Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, sábado 2 de agosto del 2025. El Evangelio está tomado del capítulo 14 de San Mateo, del 1 al 12. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores: ese es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan, lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente, que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto, porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle me gusta y darle seguir para seguir evangelizando a más personas, para que la palabra de Dios alcance a más personas. Hoy nos vemos que a Juan le quitan la cabeza. A Juan lo condenan, lo meten a la cárcel y por Herodías, ¿qué hacen? Le quitan la cabeza. ¿Y por qué es que a Juan le quitan la cabeza? Por denunciar un pecado que se llama adulterio. ¿Qué les decía Juan? No te está permitido tenerla como esposa. La ley no te permite tenerla como esposa. ¿Qué había pasado con Herodes? Le había quitado la esposa a su hermano Filipo. Y Juan denunciaba ese pecado, el pecado de adulterio, el que dice Éxodo 20:17. Éxodo 20:17. No cometerás adulterio. Entonces, a Herodías no le gustaba esto. Y Herodes lo respetaba porque creía que Juan era un profeta. Entonces, ¿qué pasó? En la fiesta del cumpleaños de Herodes, como le gustó tanto el baile de la hija de Herodías, le dio lo que ella quisiera. Y como Herodías odiaba a Juan porque le denunciaba el pecado, mandó que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Por denunciar el pecado del adulterio. Y es que hoy en día hay muchas personas que no le tienen miedo a este pecado. Y es un pecado mortal, el pecado del adulterio. Y vamos a ver un poquito qué dice la Biblia sobre el adulterio. Ahora, ¿qué es adulterio? Adulterio es que si usted se casó por la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, la iglesia que le dio poder de atar y desatar, allá en San Mateo 16:18, que tiene sus ministros, sus sacerdotes, sus apóstoles, que son los obispos, aquella que tiene el poder de atar y desatar. Y si usted deja a su esposa y va y se casa con otra civil,
o en otra religión, usted está cometiendo adulterio. Si usted se casa, si usted deja a su esposo y va y se casa con otro hombre, o va y se junta con otro hombre, usted comete adulterio. Si usted se dejó con su mujer y vivió un tiempo con una mujer aparte que no era su esposa, tuvo relaciones, usted está cometiendo adulterio. Y vean cómo lo dice en San Marcos 10:11. Y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio con su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Cuando Jesucristo dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, es porque el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Y eso está en San Mateo capítulo 19, versículo 5. San Mateo 19, 5. Dice: y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Cuando lo hacen los ministros del Señor, los ministros, como dice San Pablo allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogara por nuestra boca. Cuando lo hacen los embajadores de Cristo, es como si Dios mismo lo hiciera. Les pongo un ejemplo de San Juan, capítulo 4, versículo 4, para que ustedes vean que cuando lo hace un ministro de Cristo, es como si Dios mismo lo hiciera. Dice: el Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. ¿Qué se decía? Que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. ¿Qué era lo que pasaba? Que cuando bautizaban sus discípulos era como si Dios mismo lo hiciera. Porque ¿cómo empieza? Que Jesús atraía más discípulos y bautizaba más que Juan. Pero aunque no era Jesús, sino sus discípulos. Dice, aunque de hecho, no, dice, se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo hacía a sus discípulos era como si él mismo lo hiciera. Así pasa con el matrimonio. Cuando un ministro de Dios une a la pareja, es como si Dios mismo la une. Por eso es hasta que la muerte los separa. Pero cuando usted se casa por una secta que nació hace 20 años, que la más antigua tiene 500 años, que nacieron, todas las sectas nacieron con Martín Lutero en el año 1517, no pueden casar, no tienen el poder, no tienen la autoridad por Dios para unir a una pareja. Si usted se ha casado en una secta, sépalo que está casado por la ley, civilmente, pero no como Dios manda. Por lo tanto, vive en fornicación. Ahora bien, si usted se casó por la Iglesia Católica, por la Iglesia que Cristo fundó, la dejó y se fue y se casó con otra persona en otra secta, usted está cometiendo adulterio, porque ya usted fue casado por un ministro de Dios, por un sacerdote. Por eso allá en Hebreos 5:1 dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres en lo que a Dios se refiere. De Jesucristo dejó los sacerdotes, sus ministros,
¿Para qué? Para que ejercieran su labor, el encargo que Él les mandó. Por eso dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Les pongo un ejemplo. ¿Qué es unión ilegítima? Por ejemplo, que usted haya sido amenazado por una persona para que se casara con aquella persona. Si usted lo llega a comprobar, eso es una unión ilegítima. Usted puede separarse. Si la iglesia hace el estudio, usted comprueba que es una unión ilegítima, que usted fue amenazado a casarse, esa unión no es válida, pero tiene que comprobarlo a la iglesia. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. ¿Qué comete? Adulterio. ¿Y qué es lo que pasa? Que sin santidad nadie verá al Señor. Dios es Padre, y porque es Padre nos corrige, y porque es Padre quiere que nos alejemos de todas estas relaciones. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 18. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. ¿Cuáles son esas relaciones prohibidas? Vivir en adulterio, vivir en fornicación sin ser casados por la iglesia que Cristo fundó, vivir en adulterio, vivir con una persona que no es su esposa. ¿Y qué dice la Biblia? Huyan, no es un juego. La Biblia dice huyan, los pone en alerta. Dios es Padre, y porque Dios es Padre nos quiere corregir, quiere que hagamos las cosas como Él mande. Por eso Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo dice Hebreos 2:4. Entonces dice, huyan. ¿Qué hay que hacer? Huir. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Es una advertencia que nos hace el Señor, que hay que huir de esas relaciones. Hay que hacer las cosas como Dios manda, porque dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Hay que huir de esas relaciones, hay que vivir en santidad, hay que buscar la santidad. ¿Por qué? Porque si no, no podemos ver al Señor. ¿Y qué dice Hebreos 13:4? Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios castigará a los licenciosos, a aquellos que cometen fornicación, a aquellos que se dan licencia para fornicar, para tener relaciones sin ser casados. Y Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Hay un castigo para aquellos que se dan licencia de tener relaciones sin ser casados y para los que cometen adulterio, para aquellas personas que dejaron a su esposa y fueron y se casaron con otra en una secta, o aquellos que viven con aquel esposo que dejó a su esposa y va y se casa con otra, o aquella esposa que dejó a su esposo y va y se casa con otra, o aquellos que viven en fornicación, aquellos que no se han casado. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Y qué dice Ezequiel 23:18? ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva?
Eso es lo que quiere el Señor, que hagamos las cosas como Él manda. ¿Para qué? Para que evitemos todos estos castigos. Que el Señor les bendiga.